Mis amados, bendiciones. Bueno, continuamos hablando sobre cómo cambiar nuestra manera de vivir a una manera bajo fundamentos de Dios para obtener buenos resultados. O el estar enfocado en cómo con la ayuda de Dios, con la mano de Dios, podemos salir adelante. Bueno, hay algo que es muy importante y es lo siguiente. Cuando tú puedes entender cuál, cómo es la manera como Dios ve a su creación, cuando tú puedes entender cómo Dios nos ve, cuando tú puedes comprender esos atributos divinos del Señor como la presciencia, el poder conocer por anticipado el resultado de todas las cosas. Y en base a que Él conoce las cosas antes de que las cosas sucedan, pues el Señor predestina a sus hijos, conociendo de antemano que en su caminar algunos van a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Y a esos son los que van a recibir esa ayuda poderosa del Señor para cambiar el destino por el que han caminado. Algunos van a tener un arrepentimiento muy superficial porque van a continuar haciendo sus mismos hábitos, sus mismas costumbres y muchas de las mismas cosas que hacía el hombre viejo. Entonces, pues ese arrepentimiento que no es genuino no produce de verdad los cambios que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el enfoque de un creyente está basado mucho en crear nuevos hábitos basados o enraizados en el amor y la fe del Señor. Caminar por esos principios. Ya no importa que tengamos o hayamos tenido una suma de pecados tan considerables que nos dio hasta vergüenza hablar de ellos. El poder de la cruz y de la sangre hizo algo maravilloso en la vida de todos nosotros. Y esta que es una semana, sobre todo aquí en Estados Unidos, de dar gracias al Señor, una de las cosas es poder hablar con la sabiduría de lo que es arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque la palabra arrepentimiento, como está establecida en las escrituras, del griego es la palabra metanoia. Metanoia es una palabra compuesta de meta y noia, que es después de entender. Entonces, cuando usted comprende que metanoia, que significa arrepentimiento, es, es el peldaño más importante de un cristiano para poder estar enfocado en ese camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y sé que fue preparado antes de la fundación del mundo, pero cuando Dios preparó tu camino y el mío, Él también pudo ver, ¿no? Desde que empezamos, porque siempre nos estuvo cuidando hasta poder llegar a ser lo que hoy somos como creyentes. Por eso dice la escritura que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que van a alcanzar la salvación. Entonces, ese arrepentimiento, cuando es bien genuino, es porque usted puede entender claramente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que lo está separando de la bendición? Entonces, ese arrepentimiento genuino es después de entender. La palabra correcta en la interpretación de arrepentimiento en la Biblia es después de entender lo que estoy haciendo mal para empezarlo a hacer bien. Ahí es donde viene la bendición y el verdadero enfoque de una persona
para salir adelante, porque todos tenemos luchas, todos tenemos dolores, todos tenemos procesos. 7.770 millones de personas, según en los últimos censos y los que más pueden evaluar esta cifra. Y si le preguntáramos a todos, todos dirían que quieren cambiar su vida, quieren salir adelante. Algunos que viven unas miserias impresionantes, ¿ya? Quieren salir de donde están. Pero esa palabra de arrepentimiento es tan importante porque es entender, después de entender lo que estoy haciendo mal, para comenzar a entender lo que tengo que hacer. Esa es la palabra clave, ¿ya? Y entonces es cuando el Señor comienza a, a usar los dolores, la lucha, los procesos que hemos tenido hasta ese momento que entendemos que hay que cambiar una cantidad de hábitos y costumbres para poder enfocarnos con una mente renovada. Porque el arrepentimiento lo que trae después de entender que estás haciendo cosas malas y que hay que cambiarlas, no solo es que te cambia tu manera de pensar, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, ¿ya? Sino que te cambia tu carrera, te cambia tu propósito, ¿ya? Entonces, te lleva el Señor a tener una convicción en tu creencia. Esa convicción, ese motor fuerte, poderoso, interior, que te dice sí se puede. Que ya no vas a estar atenido a que otros hagan las cosas por ti o que otros tomen decisiones por ti. O estar tú tan acelerado y no te das tiempo para hacer las cosas correctamente, sino que las quieres ya, tipo microwave, que te equivocas constantemente, ¿ya? Entonces, con el Señor se pueden alcanzar toda la bendición, pues, todas las bendiciones. Todo lo que Dios dice que es para nosotros. El problema es, ¿estamos nosotros caminando conforme Dios dice que debemos caminar para alcanzar esa bendición? Porque si el Señor te dice que te va a dar trabajo, pero te quedas en tu casa esperando que un ángel venga y te toque la puerta para que te dé una hoja de trabajo o te diga quién te está llamando para buscarte un trabajo, así no funciona. Tú tienes que tener la actitud, la diligencia, la disciplina de salir a buscarlo. Bien sea que quieras buscar un trabajo para en una empresa o bien sea que quieras expander tu negocio. Tú no te puedes estar quieto, tú tienes que estar de la mano del Señor. Señor, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué? Voy a tocar la puerta, Señor. Si eres tú, ábremela. Si no es la que tú tienes para mí, ciérrala. O sea, caminar en la convicción de que Dios está en nuestras vidas para ayudarnos, que hemos entendido que la palabra arrepentimiento es cambiar la manera de hacer las cosas como las hemos hecho, porque si seguimos haciendo las mismas cosas tendremos los mismos resultados. Pero eso es que estos tiempos difíciles y complicados y que hay que caminar con tanta atención en la comunión del Señor. Mira, hemos visto dos tipos de personas que sabían lo que tenían que hacer, que en su enfoque conocían del Señor las cosas, como el Señor dice que había que lograrlas, pero las hicieron. El primero que tocamos es el que está esperando que otros la hagan para él, que está con esa modorra que porque en algunos chispazos de su vida le han llegado cosas que la gente le ha traído, se habitó a que otros trabajen para que él logre o a que otros luchen para que él logre. Y él piensa que con la relación solo de palabras las cosas van a suceder. No, no van a suceder. No van a suceder. Si tú quieres salir adelante, tú tienes que tener disciplina, constancia, permanencia, firmeza, saber que hay que trabajar en lo que tengas que hacer en la edad que te toque. Tú tienes que hacer lo que te toque hacer hoy. No dejes para mañana lo que tenías que haber hecho hoy, porque mañana tendrás dos cosas que no podrás hacer. ¿Ya? Y la segunda que vimos en esto que llevamos es aquel que tú solamente tienes las capacidades y las habilidades como el primero, sino que vive acelerado.
no tiene la paciencia para hacer las cosas en el tiempo del Señor y se está metiendo en cada momento en rollos raros. Porque pensando que está caminando en fe, está caminando en su orgullo, está caminando en su egoísmo, en su soberbia. Y después de que hace las cosas es que quiere que Dios se las bendiga. Entonces vienen los fracasos, vienen los hundimientos. Entonces es muy importante en esta semana, que aquí en Estados Unidos es una semana de gracias al Señor. Yo sé que la gran mayoría de estos 370 millones de personas que vivimos aquí es para fiesta, es para playa, es para paseo, es para comelona, es para trago. No es para estar la semana reflexionando y diciendo, Señor, gracias que vivo aquí. Llegué hace 36 años sin saber a dónde llegaba, ni qué iba a comer, ni qué iba a vestir, sin tener techo, Señor. Y hoy no solamente tengo techo, tengo muy buen techo. Señor, no tenía trabajo y hoy tengo muy buen trabajo. Señor, mi salud es buena, Padre. Mi salud, mira, ya hoy es 23, ya en 2 días cumplo 67 años y arranco para el 68. Señor, ¿cómo no darte gracias por mi salud? Me han dado 3 jarataques, de los 3 me has librado. La última vez me dijeron que tenía un corazón como el de un niño. Se me taparon las arterias de los pies y cada vez iba perdiendo más músculo en las 2 piernas y tú me creaste venas. Mi cuerpo creó venas para llevar sangre a mis 2 pies. ¿Cómo no saber que ese Señor sana? ¿Ya? Estuve en este año en cuidados intensivos, listo para una careta de esas que te meten oxígeno, no la regular, ¿no? Un ventilador. De ahí me sacaste también, Señor. Cuando no tenía nada, tú me proveíste, Padre. Yo no sé cómo hiciste, no, sí sé cómo hiciste. Yo te busqué y por cuanto te busqué y me humillé porque siempre pensé que lo podía hacer todo. Que yo a la Coca-Cola fría del desierto porque tenía energía, porque tenía fuerza, porque tenía ideas, porque tenía cosas para yo hacer. Pero tú me enseñaste que nada de eso vale si no es de tu mano. Entonces hoy, después de tantas cosas que he tenido que pasar, tengo una familia bien formada, económicamente todos estamos bien, tenemos una empresa por 36 años, el Señor nos suple permanentemente, no nos hemos acostado en este país un solo día sin comer, tenemos techo, respiramos, tenemos salud, podemos divertirnos con las cosas que el Señor nos da y ser agradecidos con ellas. Yo te puedo decir a ti que una de las cosas más importantes, cuando tú entiendes lo que es la palabra arrepentimiento, que es después de entender que lo que hice mal, por lo cual estoy pidiendo perdón o me estoy arrepintiendo de haberlo hecho mal, es porque he entendido que es lo bueno que tengo que hacer. Y haciendo lo bueno, tú harás que la bendición me persiga y me alcance, porque yo creo que si yo tengo intimidad con Dios, que si yo tengo esta relación de padre-hijo, en donde yo le puedo decir, papito Dios, donde yo le puedo decir, papá, no entiendo esto, no entiendo lo que me está pasando, pero tú me dices que aún las cosas malas, tú las harás funcionar para cosas buenas, y que aún el diablo trame lazo para hacerme caer o hueco para que me espere y yo caiga, Señor, tú me librarás. Tú no dormirás, tu ángel, mi ángel que has puesto para mí, los millares, me cuidarán mi camino, me lo despejarán para que yo camine. Pero no es solo palabras, es esa relación en donde tú hablas con él, que tú le preguntas. Cuando tú estás en esa dependencia de preguntarle, posiblemente algunas mañanas yo no tenga eh, ese espacio o ese tiempo, o porque me levanté tarde, o porque estaba cansado y no tenía esa fuerza, pero yo no permito que un día pase sin que yo no me vaya hablando con él, bien sea aquí en mi casa, o bien sea en mi camioneta, o cuando voy a un trabajo, o cuando estoy operando en el mismo trabajo, porque yo he aprendido que si mi vida cambió y soy un hombre diferente, y que los que una vez me veían y me decían, ese va a ser un vago, un perezoso, ese es un hombre que no trabaja.
Pobrecita la mujer que se case con él. Hoy en día todos tienen que decir cosas diferentes, porque no solamente a esos que me juzgaban, Dios ha permitido que yo les bendiga, sino que me ha permitido bendecir a otros. Bendigo la congregación, amo a mi pastor, porque él ora, trabaja para que pueda traerme una palabra siempre de intimidad, de aliento, de empoderamiento en el Señor. ¿Ya? Cuando usted tiene esa intimidad con el Señor, usted se va a mantener enfocado, buscando intencionalmente ese objetivo que Dios dice que va a hacer contigo, porque Dios coloca en tu corazón lo que tú quieres hacer. Y si no es lo que Dios quiere que tú hagas, el Espíritu te va a redargudir para que tú puedas hacer lo que va a usar los principios de Dios, una palabra que viene de alguien que tú estás escuchando, ¿ya? Pero si tú caminas al lado de Él, en unidad con Él, moviéndote en la fe, sabiendo que la fe depende de Dios. Si la fe no depende de que tú conozcas mucho la Biblia. Si estás pensando en eso, olvídate de eso. Es importante conocer de Biblia, pero la fe es de Dios y Dios te coloca fe. Y cuando te coloca fe, te coloca el creer en algo que te está diciendo o que te ha dicho. Y después Él coloca esa motivación, esa pasión, esa ardentura dentro de tu corazón para que tengas el carácter, la actitud, la disciplina, la formación para ir detrás de eso. Y en la medida que tú comienzas a caminar en lo que estás creyendo, tú comienzas a ver lo que no se puede ver y Dios forma delante de ti, de lo invisible, las cosas para que se hagan visibles. Y te va a hacer abortar todos aquellos deseos que no son conforme su corazón. Allí es donde está el verdadero enfoque de un creyente, ¿ya? El que está mirando las metas a donde tiene que llegar, el que examina todos los días si lo que hizo viene de la mano de Dios. Y como le hemos hablado en capítulos anteriores, se da cuenta que vino de la mano de Dios por el resultado, por el resultado. Si usted necesitaba hacer algo y se presentan personas para ayudarle en ese algo, se los está mandando el Señor. Sí. Si estás tocando una puerta y no se abría y la tocas y de pronto plum se abre o te llaman para decirte que está abierta, eso es un testimonio de que el Señor está contigo en lo que tú estás haciendo. Si has estado tratando de llegar a una familia o llegar a un trabajo para hablarles del Señor o para ser prosperado en ese trabajo y esa puerta se abre para que tú entres por ella, Dios está en el asunto. Pero el problema es cuando nos movemos sin saber hacia dónde vamos, cuando locamente estamos actuando como lo hizo Saúl, ¿ya? Ahí es cuando nosotros estando vivos físicamente estamos muertos en el espíritu. Porque no hemos sido renacidos de Dios, porque el que es renacido de Dios espera la guianza del Espíritu. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son los que son dirigidos por el Espíritu Santo. De modo que tienes que aprender a valorar, esperar para que Él te dirija. Y entonces ahí el talento y la habilidad que Dios ha puesto en ti traerá ese sustento diario de la mano de Dios. ¿Ya? Porque si Él dijo en Génesis que debido al pecado, el hombre debería ganarse el pan de cada día con sudor, con trabajo, Él tiene que colocar dentro de ti la habilidad y el poder para poder en cada día lograr tu sustento diario. Eso está en Génesis 3, 18 y 19, léelo. Pero de la mano de Dios habrá la habilidad y habrá el día para conseguir el sustento que se necesita para ese día. Como también habrá un día en que el Señor va a colocar en ese día que tu habilidad brille de tal manera que los negocios vienen, se abran sin trampas, sin tener que hacerle el cajón a nadie. Simplemente que todos vean y digan, wow, Dios tiene que estar con ese hombre, con esa mujer porque mira lo que ha logrado, ¿sí?
porque las cosas que Dios hace son visibles siempre. Porque entonces, ¿cómo se glorifica al Señor si son entre tú y Él escondidas? Y nadie puede ver lo que Dios hace contigo. No, Dios las enseña, ¿ya? Pero para eso no debemos de autoengañarnos, queriendo ver las cosas claras cuando son borrosas y hablando y sosteniéndonos en falsos resultados. No debemos de persistir inflando el globo cuando se va a estallar porque no existe nada de lo que estamos diciendo. Lo primero es, si eso es así, arrepintámonos. Entendamos que esa palabra en el griego quiere decir después de entender, porque la palabra es metanoia. Y eso es una palabra compuesta que decir después ¿de entender qué? De entender que si hacemos el principio de Dios y nos alejamos de estar inflando la situación como si la tuviéramos controlada. Hay gente que habla de riquezas y no tiene nada, lo dice Proverbios. Y hay gente que no dice que tiene nada y tiene mucho. De eso es que estamos hablando, de que no nos engañemos. No nos engañemos hablando de frutos que no tenemos, pero hablemos de que vamos a conseguir los frutos de la mano del Señor, porque yo creo que mi oído, mi mente y mi boca tienen que ir de acuerdo con mis manos. Claro, si yo creo lo que Dios me dice y puedo mirar en mi mente qué es lo que tengo que hacer, que no estoy haciendo para que Dios me bendiga, y yo comienzo a hablar la transformación y comienzo a hacer lo que no hacía antes, Dios no es mentiroso para no hacerlo. Él lo va a hacer, ¿ya? Pero tenemos que hacer un hábito diario. Porque si llevamos 30, 40, 50, 60, 70 años haciendo las cosas de una misma forma y no nos da resultados, tú estás peleando contra Dios. No le eches la culpa que es el diablo que te está pegando. No, tú eres el problema. Porque tú no quieres entender que arrepentirse es entender que hay que hacer las cosas de una manera diferente para que te vaya diferente. Tú puedes cambiar tu vida si tú cambias tus hábitos. Si tus hábitos son buenos, es porque Dios está recreando, está renaciendo a Cristo. Renacer a Cristo es comenzar a vestirse de los principios que Dios dice que tú eres, pero que tú haces. Porque la fe que no obra, que no trae hechos, estériles. Así lo dice Santiago y Pablo también. Entonces, después de que podamos entender eso, entiende lo siguiente. Siempre hay que hacer cada día lo más importante. Puede que lo que hoy sea importante para mí, mañana no sea lo más importante. O puede ser que mañana lo que era importante hoy siga siendo importante. ¿Por qué hay que hacer siempre lo más importante? Porque cuando tratamos de hacer las cosas y nos enfocamos en una sola manera de solucionarlas, nos nublamos en la vista interna y no podemos ver el resultado. Siempre aprende a hacer cada día lo más importante por encima de todas las cosas. Y cuando tú haces lo más importante cada día, se te desploma toda la carga, porque fuiste diligente con lo que requiere tu obra ahora, no mañana. O espera a ver si de pronto fulano viene y voy con él. No, ese es el problema de que muchas veces no alcanzamos ni la relación con Dios. Hay gente que le pide al pastor o a un hermano que ore por él, pensando que esa oración va a funcionar más que la que él haga. No, la que más va a funcionar es la que usted haga, la que usted abre su corazón y habla con Dios. Y no que no oremos con un hermano y le ayudemos a orar por lo que él está necesitando. Pero es imposible que quieras tener una relación con Dios pidiéndole a otro que ore por ti. Tienes que solucionar las cosas y lo más importante siempre debe de ser lo primero en el día. Siempre haz lo más importante y las demás cosas se van a ir desmadejando durante el día. Pero no dejes lo más importante para el mediodía, para por la tarde, no. Lo más importante hay que hacerlo inmediatamente.
en las labores que tú tengas que hacer, ¿ya? Y otra cosa importante, ay, Señor, dame 5 minuticos más. Uno de los riesgos más grandes de una persona que quiere alcanzar el éxito, bien sea en la familia, con la esposa, con los hijos, con los nietos, en el trabajo, en su empresa y en el ministerio, son las distracciones en las que invertimos nuestro tiempo diariamente. El mayor tesoro que Dios le dio al hombre en la tierra no es el oro ni las piedras preciosas, es el tiempo. Cada minuto que tú inviertes mal, se perdió, se perdió. Entonces, es tan importante el punto que te dije anteriormente, de aprender a saber dentro de lo más importante qué es lo más importante, porque vas a aprender a valorar el tiempo en que estás activo, en qué lo vas a invertir, en Dios, en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, o vas a gastar todo el tiempo en distracción, juegos, deportes, las cosas que te hacen sentir sabroso y no le vas a dar el tiempo para que tu vida se desarrolle, para que tú crezcas, para que alcances metas, porque Dios nos hizo victoriosos. Cuando el Señor cubrió esa cruz con sangre, no solamente nos limpió del pecado y nos acercó al Padre, sino que ese sacrificio que el Señor hizo nos acercó, nos cubrió con la bendición. Pero el estar cubierto con la bendición no quiere decir que la tienes. Cada promesa de Dios está puesta a una parte que tú y yo hacemos y la otra parte que no podemos hacer nosotros, la hace el Señor. La fe es movimiento en acción. Es acercarse a Dios creyendo que Él existe para que nos pueda bendecir y comenzar a caminar por ello. Y toda la Biblia está llena de personas que se movieron en fe. No solamente es oír, pensar, hablar, sino que hay que hacer lo que estás hablando para que las cosas sucedan. Por eso evaluar el tiempo. Si tú inviertes bien el tiempo, y no te estoy pidiendo que estés 24 horas pensando solamente en el Señor y hablando con Él. Ojalá tengas algunos días así, pero somos gente que tenemos familia, trabajos, empresas, relaciones, cosas que hacer. Es cómo inviertes tu tiempo sabiamente. Y no solamente para cubrir todas esas cosas, sino que tengas tiempo para ti, para hacer lo que más te gusta. Si te gusta jugar fútbol, juega fútbol, basquetbol, nadar, pescar, leer, ver una película, lo que sea. Pero divide el tiempo para que seas feliz. Uno no es feliz teniendo ceros en el banco ni propiedades. Uno es feliz disfrutando lo que uno tiene en el tiempo preciso para disfrutar, aprendiéndole a reír a la vida, ¿ya? Y por último, te recomiendo colocar suma atención en cada cosa que hacemos cada día. Porque al practicar esto, de ponerle atención a cada cosa, estás valorando el tiempo, estás valorando el principio, estás creando hábito nuevo y el practicarlo te lleva a estar enfocado sin tener que proponerte en tu cabeza a estarlo, porque te acostumbras a estar disciplinado, organizado. Cada cosa que vas a hacer, hazla con excelencia. Así sea esperar a alguien, hablar con esa persona. Recuerda, las personas desean más ser escuchadas que tú les hables y les hables y les hables. La sabiduría está en aprender a escuchar para en el momento preciso dar el mensaje que Dios tiene para esa persona. Porque soy de los que cree 1000%, ni siquiera 100%, que cada encuentro que tengo con una persona hay algo que Dios tiene dentro de mí para esa persona, pero que debo escuchar para poder entregar lo que Dios quiere y enseñarle a la gente que el cambio de vida consiste en un arrepentimiento
Después de que entendemos que cosas que hemos hecho o nos hemos habitado a hacer no han producido nada, que nos han traído problemas en la vida y que arrepentirnos es dejar de hacer esa mala práctica de cosas y hechos y palabras para comenzar a hacer las cosas diferentes, para que nuestra vida cambie. Porque si Dios me predestinó y en su presencia Él pudo verme, Él pudo ver ese momento en que tú y yo decidimos en cambiar nuestra manera de pensar, cambiar esos hábitos acostumbrados, tal vez hasta por generaciones repetitivas para hacer lo mismo. No, estamos llamados a ser diferentes. Las generaciones que vienen, si nosotros no cambiamos, no van a tener nada que aprender del Señor, porque la tecnología los habrá absorbido de tal manera que ellos no van a tener los principios morales de Dios como el eje para su vida. Van a ser robots manejados por la inteligencia virtual. Pero te deseo que si estás en Estados Unidos o en otros países donde practiquen la Semana de Acción de Gracia, que dediques tiempito para el Señor. Que sepas que solo Él cambia, solo Él restaura, solo Él sana, solo Él edifica, solo Él provee, solo Él llena de alegría las casas y los corazones de toda la gente. Mis hermanos, bendiciones. Y si eres un amigo, para ti hay salvación. Cristo Jesús es la vida. Mírale en su cruz, arrepiéntete, decide cambiar tu vana manera de vivir y Cristo te llenará de vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Padre, amén.